Bueno, como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, tenemos ya con nosotros al doctor Marino El Sevif. Esta semana vamos a abrir la cátedra jurídica, sobre todo después que el doctor Marino El Sevif estuvo aprovechando su asueto de Semana Santa y comió más habichuela con dulce que un loco. Doctor. Y un poquito de haba también. La haba dulce. Es un plato exquisito. Sí, nosotros los capitaleños tomamos mucha haba. Con eso. Sí. Pero sabe que la mayoría... Es una costumbre muy propia de mi casa, de mis abuelas, que parece que tenían esa costumbre muy las habas dulces. Enraizadas, sí. Bueno, pero imagínense, si aquí la mayoría de los dominicanos no se come las habas con sal, menos van a comer las habas con dulces. Es una costumbre enraizada que viene muy familiar. Muy familiar y viene de los abuelos. Sí, y allá también abuela Josefita, que era la que entonaba eso. Y del otro lado la abuela Tatá, que también. Pero eso era Migueleta. No, era de San Miguel. Pero eso es rico, doctor. No, eso es una exquisitez. De capitaleño. Mire, doctor, ya pasó el asueto de Semana Santa. Hubo una pausa, un receso en los asuntos judiciales, sí, aunque se sigue trabajando, ¿verdad? Claro. Entonces queremos analizar, junto a usted, dar una mirada a estos procesos que están en los tribunales. Tenemos el caso Calamar, que es el caso más reciente, más sonado, de escándalo de corrupción en la administración pública durante la pasada gestión. Y dentro del caso Calamar, en ese contexto, el caso del diputado Sergio Moya Gori, quien es mencionado en el expediente Calamar, y por tener una jurisdicción privilegiada, entonces el procedimiento es diferente. Queremos que usted nos arroje luz por qué este diputado, que es señalado dentro del expediente Calamar como el principal recaudador del pago y de la metodología de extorsión de las bancas deportivas y de apuestas para recaudar los fondos en esa estructura criminal, según el Ministerio Público, entonces no está en primera parte en el grupo de encartados, y entonces se solicita a la Suprema la designación de un juez especial para conocer su caso. Sí, fíjate, ya existe un precedente en nuestro país, contrario a la jurisprudencia que habíamos tenido, de que no existe el arrastre cuando hay un funcionario con jurisdicción privilegiada, que no es tal, porque el funcionario que va a la Suprema Corte como única instancia pierde 2 grados de jurisdicción. Es decir, que no tiene ningún tipo de objeto decir que es un privilegio de jurisdicción desde el punto de vista jurídico. Así nos enseñaron en la universidad y los libros así glosan en la mayoría de las teorías jurídicas, pero en el caso específico, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción ha establecido un ilícito penal en manos de un legislador, que es diputado, y sobre esa base le ha pedido a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que designe a un juez de instrucción que conozca el proceso y que a su vez instruya los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir su culpabilidad. En este periodo de doctrina procesal se le llama también la cintila probatoria. Cintila probatoria. Pero realmente, como dominicano, como abogado, nosotros no podemos desprendernos del concepto primigenio. Son indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir, porque siempre hay que presumir la inocencia, de que esa persona enviada al tribunal tiene graves, diríamos, vinculaciones al crimen que como tipo penal propone el Ministerio Público. En esta etapa, evidentemente, solamente hemos sabido que nombraron al magistrado Napoleón Esteve Lavandier, un magistrado de conocida probidad, muy ligado a conceptos muy claros con los aspectos civiles. Ha escrito obras sobre ella, incluso
ha hecho aportes con el tema de la casación y la agilización de la misma y evitar los retardos en los recursos de casación. Y creo que sería una buena oportunidad, como en el pasado han nombrado otros jueces de la Suprema que han conocido asuntos atinentes a funcionarios que tienen privilegios de jurisdicción. Bueno, en este caso, el juez Napoleón Esteve Lavandier es el mismo magistrado que ha estado conociendo los casos de otros diputados que están en otros expedientes, como en el expediente Falcón. Correcto. Entonces... él tiene, parece que el encargo del Pleno de la Suprema de ser el juez instructor que conoce de los asuntos relativos a las persecuciones que procura el Ministerio Público, que es una parte en el proceso, frente a los ciudadanos que tienen el privilegio de jurisdicción, que en este caso son diputados, pueden ser senadores o ministros, que anteriormente se decía secretario de Estado o subsecretario de Estado. Me gusta la aclaración que usted hace de que no es tal la jurisdicción privilegiada, porque si se pierden 2 grados, usted, o 2 oportunidades de mi defensa. Cuando usted va al juez de instrucción, es un solo round. Es un solo round. Es un solo round. Y cuando usted va al juicio del fondo, usted va frente a la Suprema Corte de Justicia. Y es un solo round. O sea que lo que le queda es gritar allá en una revisión ante el Tribunal Constitucional porque se haya violado los artículos 68 o 69 de nuestra Constitución, o el mismo 40, relativo al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Procede, doctor, en el caso de un legislador, senador o diputado, en este caso tenemos el tema del diputado Boris Moya, de que cuando usted es investigado, en este caso, por un juez fiscal especial, ¿no?, designado por la Suprema Corte de Justicia, que se despoje al legislador de la inmunidad parlamentaria que tiene para ser investigado, o puede ser investigado, puede ser procesado sin despojarse de su inmunidad parlamentaria. En principio se ha dicho que la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Pero en la práctica aquí es al revés, doctor. Usted sabe que la teoría hemos protestado jurídica permanentemente de eso, sí, en la justicia del furgón que se maneja en este país. Pero las cosas de la vida, cuando llegan ciertas actuaciones con la finalidad de recibir información y pruebas que permitan procesar a una persona, en este caso un legislador, recuérdate que el Ministerio Público parte de una teoría fáctica, y es que la Operación Calamar es una criminalidad especializada y que es una criminalidad organizada en varios frentes. Una, en el aspecto de la coalición del funcionario, el funcionario público que se coaliga con otro para robar y enriquecerse ilícitamente. Y otra, las personas que no son funcionarios públicos y que organizaron parte también del crimen. Y que formaron parte de esa estructura. Sin ser funcionario. Sin ser funcionario, que es justamente la asociación de malhechores. Pero ¿cuál era el fundamento de eso? Yo te traje un libro con el cual di clase muchos años. A mí me gusta cuando usted trae, viene cargado de... Sí. Te traje este libro porque te va a ser útil. Resulta que el profesor Pedro Rosell, para lo talentoso, escribió un libro que se llama Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, en cuyo prólogo manejó uno de los abogados más prominentes que tuvo este país, don Armando Oscar Pacheco, un gran penalista. Yo lo conocí, vivía ahí en la Benito Monción, la última vez que siempre lo visité, junto al doctor Eluben Cosme, y lo visitaba por la tarde. Era un gran amigo de mi abuelo, protegido de mi abuelo en San Pedro de Macorís, y por eso me tenía la posibilidad de accesar a su casa. Pero este libro, que siempre me dio la oportunidad de conversar con él. Fíjate, mucha gente no sabe que la ley de desfalco
que castiga el desfalco, es decir, la distracción de apropiación de la cosa dentro del Estado Dominicano, fue modificado por una orden ejecutiva que fue la orden 89, que derogó los artículos 168, 169 y 172 del Código Penal. Al decir de orden ejecutiva, te estoy hablando de una orden que dio el gobierno de intervención norteamericana entre el 16 y el 24. Y el 24. Entonces, esa parte que siempre los norteamericanos han, diríamos, observado dentro del régimen de consecuencias en los gobiernos que han manejado, dio una posición muy clara que permitió establecer en forma más precisa que los franceses lo que era la distracción y apropiación de la cosa. Uno de los tipos penales propuestos por el Ministerio Público en su investigación es esa distracción, que evidentemente espero que el Ministerio Público se acoja a la orden ejecutiva norteamericana 89, que sustituyó los artículos 169 al 172. Pero más allá, en el 174, está el crimen de concusión, que los franceses, evidentemente, fueron claros y precisos, pero que a su vez definieron el mismo como la apropiación ilegítima que hace un funcionario público valiéndose de su cargo. Y distinguió los funcionarios públicos, no solamente los ministros, sino también los oficiales públicos. Y en eso recuerdo muchísimo a papá, que fue quien me dijo de este libro cuando yo empezaba a estudiar Derecho, y me hablaba de esta orden ejecutiva y también me refería la ley 712 que le encontré aquí, del 27 de junio del año de 1927, que posteriormente derogó la orden ejecutiva norteamericana. Bajo esa secuencia, nosotros podríamos decir que incluso dentro de nuestro espacio, como pueblo, como nación, he encontrado muy claras precisiones de la concusión e incluso sentencias. Pero mire, le voy a hacer una pausa, deténgalo ahí para que lo retomemos luego que vengamos de este compromiso publicitario. ¿Cómo no? Porque está interesante eso. Claro. Además, si esa es parte de la doctrina jurisprudencial norteamericana, y es lo que el Ministerio Público en parte ha estado... A través de transferencia. ¿Verdad? Porque si tú te vas al resumen que hace Participación Ciudadana, del expediente Calamar. Del expediente que hay, ellos dicen, bueno, lo que pasa es que Transparencia Internacional ha dado con diversas denominaciones como gran corrupción o corrupción de gran escala. Así le llama Participación Ciudadana y Transparencia, en un resumen que ha hecho sobre la Operación Calamar, que te voy a dejar de regalo para que tú te pongas al día y encuentres una serie de cosas que son muy significativas para este proceso. Muy bien. Vamos a la pausa, ya retornamos aquí en Primer Plano, estamos conversando con el doctor Marino Elcevif. Ya volvemos.